Mis amados hermanos, amigos y público que se dignan escuchar este mensaje. Vamos a pedir que Cristo bendiga su palabra y pasar en este mensaje que nos toca. Señor Jesucristo, gracias por darnos una nueva vida. Gracias, Señor, que nos permites abrir tus sagradas escrituras para escuchar tu voz. Háblanos, que te escucha tu pueblo. Úsame como instrumento útil para llevar tu mensaje esta mañana. Bendice, Señor, a tu pueblo que escucha. Bendice a todos, hombres y mujeres y niños, que estén escuchando este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy nos toca capítulo 8 de Apocalipsis, desde el versículo 8 al 13. Me toca explicar hoy día la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. Pero para empezar vamos a hacer un pequeño recuerdo nada más de lo que hemos visto ya el capítulo, la primera trompeta. Y quiero adelantarles que estas 7 trompetas son señales de juicio, del juicio de Dios, ¿no? Y aquí, siempre que vamos a estar avanzando estas trompetas, hoy hasta la cuarta trompeta, vamos a encontrar símbolos, vamos a encontrar profecía y vamos a encontrar historia. Eso es lo que vamos a encontrar para poder explicar una historia paralela de cuándo más o menos debió ocurrir o va a ocurrir estos incidentes. Entonces vemos estas 7 trompetas y nos hacemos una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el juicio de Dios? Esa es la que tenemos que hacer. Siempre tratamos de hacerle alguna pregunta al Señor y Él a través de su palabra nos va a contestar. ¿Por qué estos juicios de Dios? Esa es la pregunta. Y vamos a ir en primer lugar al Evangelio de Mateo, versículo 24, del 11 al 12, y ahí vamos a encontrar la primera respuesta. Mateo 24, versículo 11 y 12. Nos dice bien clara, Mateo 24, 11 y 12, nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nos está diciendo aquí? Se va a multiplicar el engaño. Y ustedes saben que el engaño es el hijo de ¿quién? ¿Quién es el padre del engaño? Satanás. El padre de la mentira, del engaño y de todo lo demás. Entonces aquí nos aclara que aparecerán muchos falsos profetas de parte de Satanás, que en sus mensajes van a engañar. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Todo mensaje de Dios tiene que ser de acuerdo a la palabra, y lo que habláramos tiene que corroborarse con las Sagradas Escrituras. Salvo, como vamos a ver hoy día, algunos hechos históricos que no está en las Sagradas Escrituras, pero está en la historia, ¿no? Tiene fundamento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se multiplicará la maldad y el amor se enfriará. Recuerden el mensaje anterior, o la semana pasada, siempre estamos pensando y no debemos olvidar que Dios es amor. Pero así como Dios es amor, es fuego consumidor, ¿no? Entonces, las gentes muchas dicen que el amor de Dios, el amor del hombre a Dios, se enfriará. O sea, dejarán de creer, dudarán de que Dios va a venir. Vamos en el segundo punto. Vamos a mirar el segundo punto. En Isaías 34, versículo 1 y 2, encontramos la otra respuesta. Isaías 34,
versículo 1 y 2. Nos dice así las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice, acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. El profeta Isaías, exactamente Isaías, aproximadamente vivió 500 años antes de Cristo. Miren, ahorita ya son 2520 años que vivió nuestro hermano Isaías, un profeta pues maravilloso. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y hay otros profetas menores, ¿no? Entonces este profeta, de los mayores, de los grandes, dice, júntense, voy a traducirlo la palabra acercaos a una palabra más entendible, júntense todas las naciones, dice, para oír. Ustedes pueblos, escuchen, oiga toda la tierra, todo el mundo y todas las plantas y todos los animales y todo lo que produce allí. Escuchen todos, porque Jehová está enojado. Airado significa está molesto. Recuerden, como Dios es amor, también es ira. Ira y fuego consumidor. Entonces, parte de Dios que no quiere mostrarlo, tiene que mostrarlo. Tiene ira. Está airado ¿contra quién? Contra las naciones, ¿no? E indignado contra todo el ejército de ellas. ¿Cuáles son el ejército de las naciones? Seguramente ustedes pensarán en las bombas, el ejército de Estados Unidos, el ejército de Rusia. ¡No! El ejército del mundo lo integra su líder, su capitán, Satanás, y todos sus ángeles, que un día fueron expulsados del cielo. La tercera parte de ángeles constituyen aquí lo que está diciendo, ¿no? El ejército de la tierra, el ejército del mundo. No es que se van a unir toditito el mundo con sus bombas para pelear contra Dios, sino vienen los ejércitos, o sea, los ángeles, las estrellas, sinónimo de ángeles, ¿no? Vienen para querer pelear contra Dios. Como ellos son seres espirituales, creen tener las estrategias para ganarle a Jesucristo, pero de ninguna manera. Bien que las estrellas o ejércitos del mundo, los ángeles satánicos, tienen poder, son poderosos, pero nuestro Señor Jesucristo y sus huestes celestiales son todopoderosos. Nadie puede derrotarlos. Avancemos mirando en todo lo que estamos nuestro tema de hoy, las prácticamente 3 trompetas, la segunda, tercera y cuarta. Pero está haciendo una introducción, entonces habiendo preguntado, ¿por qué el juicio de Dios? La respuesta es bien clara, por la mucha maldad de todas las naciones y porque Dios, por esas consecuencias, está molesto, está incómodo. Alguien dirá, no, pero Dios es buenito, por más mal que se porte, Él es buenito. Tiene su límite. Dios soporta hasta cierto momento y tiene que actuar. Igual que los padres de la casa. Les damos cierta correa a los hijos. Pero llega un momento que tenemos que actuar. Igual que Dios. Está airado. ¿Por qué está airado Dios? Es otra pregunta que hago a Dios en este pasaje. Porque ya me contestó la primera. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque Él ve mucha maldad, se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, entonces Dios está incómodo, está molesto. ¿Por qué se molesta Dios? Vamos a mirar 2 versículos más, o 1 por lo menos, ¿no? Vamos a mirar en segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, aquí entendemos nosotros que hay, a pesar de que la gran mayoría de la humanidad en aquellas épocas están contra Dios, hay hermanos, hay siervos de Dios que están orando para que la humanidad levante sus ojos al cielo y diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de lo alto, dice la palabra. De ahí donde vive Jesucristo en el tercer cielo, de ahí viene nuestro socorro. No del segundo cielo, porque en el segundo cielo ahora no viven, pero es un lugar destinado para esos ángeles rebeldes que se han rebelado contra Dios junto con todas las naciones de la tierra que han venido a envenenarles. Pero hay un grupo, hay personas que estamos orando para que Dios calme su ira o que permita que algunos de vosotros que están escuchando esta mañana por primera vez estos mensajes, póngase a pensar. ¿Quieren sufrir la ira de Dios? ¿Quieren sufrir la mano poderosa de Dios que viene airado? Sí podemos evitarlo. ¿Cómo? Arrepiéntete, dijo la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Vino Jesucristo después de Juan el Bautista y vino con el mismo mensaje. Arrepentíos, arrepentíos y buscad a Dios. Si eso hacemos, la ira de Dios menguará. De lo contrario, pero como vemos, los profetas, Mateo que acabamos de escuchar, la maldad se multiplicará. ¡Qué triste! Nuestras oraciones se quedarán allí en Dios y nos dirá, no, pero no veo arrepentimiento, pero no veo que se vuelvan a mí, siguen dándome la espalda. Es tiempo de arrepentirnos, mis amigos. Es tiempo de levantar nuestra voz al cielo pidiendo misericordia. Es tiempo que oremos, leamos la palabra. Volvemos a nuestra matriz, Apocalipsis, que estamos aquí desde el 8 hasta el 13. Entonces, vemos aquí podemos observar entonces, en lo que estamos viendo con todas las circunstancias, que Juan, el que escribe Apocalipsis, su visión de Juan es visión desde el primer siglo hasta el fin. Apocalipsis es la visión desde el siglo I hasta el día que venga Jesucristo a la batalla del Armagedón. En el capítulo 20 me parece que está, o 19. Todo es, y de ahí haya el milenio de paz. Porque lo encerrarán a Satanás en una cárcel especial por 1000 años. Entonces, la visión de Juan y nuestra visión para entender Apocalipsis debe ser que miramos desde el primer siglo hasta hoy donde estamos y lo que falta hasta el día del rapto y de lo que falta del rapto al día de la segunda venida del Señor que vendrá para la batalla del Armagedón. Eso es lo que ve Juan y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Miro Primera de Pedro 4:17. Miremos Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Pedro escribió en el primer siglo. No lo ha escrito ahorita.
Eso lo escribió en el primer siglo, nuestro hermano Pedro. Entonces nuestro hermano Pedro, estando en el primer siglo, ¿qué nos dice? Porque hoy es el tiempo del juicio y comienza por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios en el primer siglo? Estamos hablando cuando Jesús estaba, cuando Pedro iba anotando, su secretario Marcos iba escribiendo el Evangelio, y él también escribió primera y segunda de Pedro. En el primer siglo, ¿qué está diciéndonos? Porque hoy es el tiempo del juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Jesucristo predicó todo el Evangelio. Como predicó a Adán y a Eva. Chicos, cosa simple y sencilla. Aquí hay 3 frutos. Os ruego que no coman desde la izquierda, coman del resto y no coman de la izquierda. Lo estoy poniendo solamente para probar si me obedecen o no. Por favor, soy su creador, obedezcan. El mensaje de la obediencia desde el huerto de Adán, desde el huerto del paraíso. Sabemos las consecuencias que Eva, por encima de la cabeza que era su esposo, comió y todavía vino y lo hizo que coma y se condenaron. Hoy, primer siglo, ayer para nosotros ayer, pero según la palabra aquí de Pedro, hoy en el primer siglo, la casa de Dios, juicio para la casa de Dios, porque no están obedeciendo al Evangelio de Dios. ¿Quiénes fueron los que no obedecieron el Evangelio de Dios que predicó Jesucristo, predicaron los apóstoles y todos en el año del 30 al 33? Que mayormente fue el que predicó Jesucristo, en compañía de sus 12 apóstoles y el grupo de seguidores de gente. Ellos predicaron también el mismo mensaje del paraíso, del huerto del Edén, la obediencia a Dios. La obediencia a la ley, la obediencia a Dios. Él vino con un nuevo, ya no vino con la ley porque lo dieron por medio de Moisés, ya no era necesario aclarar tanto, hoy vino con un nuevo evangelio, una nueva ley, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, y ese es el que estaba enseñándonos Pedro aquí en el primer siglo. No obedecía. ¿Quiénes no obedecían al Evangelio de Dios? Todo el pueblo judío. Y Dios estaba airado en primer lugar con el pueblo judío porque vino a su pueblo, vino a sus hijos israelitas, mas ellos ciegos por el pecado no lo vieron. No lo reconocieron. Entonces el primer juicio vino contra la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Y qué pasó? El año 70. Ya murió nuestro Señor, ya resucitó, ya se fue al cielo, ahora le dio su Espíritu Santo a sus apóstoles y seguidores para que sigan hablando de parte de Él. Él está ya en el tercer cielo. Tiene que cumplir lo que Él dijo. En el año 31 caminaba con sus apóstoles, y los apóstoles, como todavía todos nosotros no somos perfectos, no lo fueron perfectos nuestros hermanos los apóstoles hasta que fueron ya allá al tercer cielo. Cuando los llevó Dios es porque ya son perfectos 100%. Entonces uno días los apóstoles imperfectos. Mientras tenemos un pie en esta tierra, somos imperfectos. Pero no sea excusa para que cada día crezcamos aunque sea 1 milímetro de estatura espiritual. Con eso no estoy diciendo, quédate ahí donde estás con el 30%. No. Tenemos que seguir creciendo, cada día. ¿Y qué nos hace crecer?
tiene sus hijos chiquitos. Si no le das de comer, se quedan chatos, se enferman o se mueren. Y tienes que darle de comer todos los días, desayuno, almuerzo y comida, intermedio un chocolate, intermedio un dulce o otra cosa, un heladito, lo que quiera que te pide. Pero sus 3 comidas esenciales. Jesucristo vive en tu corazón. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿vive en tu corazón Jesucristo? Si me dices que sí, tienes la obligación de alimentarlo 3 veces diarias con las Sagradas Escrituras. La lectura de la palabra es la que entra y alimenta a Cristo para que cada día crezcamos poco a poco a la estatura y a la plenitud de Jesucristo, que Él quiere que lleguemos. No seamos ahora como fueron nuestros hermanos judíos, que vino Dios y no lo creyeron. No lo creyeron. Entonces por eso tenemos aquí que Dios envió el primer juicio contra su pueblo mismo, contra su más querido templo, porque un día caminaba con sus siervos, ahí me quedé los apóstoles, y los apóstoles pues un poquito todavía sacaban pecho. Herodes le había reconstruido el templo de Salomón, que Ciro mandó construirlo. Entonces Herodes invirtió millones de dólares o de pesos, que sería en esa época, y reconstruyó el templo de Israel, majestuoso. Por eso los apóstoles preguntaron: mira, Señor, mira nuestro templo, la casa de Dios, ahí vive Dios. Jesús los miró y dijo entre sí: pobrecitos, pobrecitos. En su pensamiento dijo eso, pero después expresó y les dijo: ese templo que tanto aman, que tanto sacan pecho, llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. Lo crucificaron a nuestro Señor, murió, resucitó, se regresó. Y el año 70, en nuestra era cristiana, vino el juicio contra la religión judía, porque despreciaron a su enviado, al Mesías. Le dieron la espalda, no creyeron, por eso se airó el Mesías. Le dijo: el año 70 se destruye ese templo, porque yo voy a levantar otro templo. Y dicho y hecho, el año 70, el general Tito encabezó a calmar una revuelta que había habido en Jerusalén, porque Jerusalén, lamentablemente, Israel ha sido un esclavo por muchos años, y hasta hoy sigue siendo esclavo por muchos años, en toda su historia de su vida. El pueblo de Dios, desde que lo formó, ha sido esclavo. ¿Por qué? Por su mala cabeza. No seas tú esclavo hoy día, esclavo de Satanás, por tu mala cabeza. Porque el pueblo judío se hizo esclavo de Satanás, y no quiso ser esclavo del Rey de Reyes que vino. Yo soy esclavo del Rey de Reyes, pero no de Satanás. Él no tiene parte ni arte en mi vida, pero Jesucristo le pertenezco de pies a cabeza, a Él y solamente a Él. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Destruyó Tito el templo de Jerusalén, pero antes que le destruya, medio millón de judíos se fueron a esconder al templo, porque Tito los buscaba en su casa, los sacaba de su cama, los sacaba de debajo del mueble, los buscaba, ¡pam, pam! No habían balas en esa época, a espada los mataba. Entonces los judíos, temerosos de la muerte, se metieron, medio millón de judíos
se metieron en el templo y dijeron, aquí lo va a respetar. Y Tito no respetó. Aunque dijo Tito a uno de sus generales encargados de esta contienda, le dijo, no destruyan el templo, todo menos el templo. Pero cuando los encargados vieron que miles, millones o medio millón de judíos se metieron en el templo, dijeron, hay una sola forma de matarlos, fuego con el templo. Comenzaron a tener flechas incendiarias y el templo se destruyó totalmente y toditos ese medio millón murieron. Qué triste, ¿no? Qué triste. Muchos dicen que malo es Dios. No, Dios no es nada de malo. Él tiene mucha paciencia contigo y conmigo. Y recuerda, Él es Dios de amor, pero es también Dios de ira o fuego consumidor. De amor para que le corresponden con amor. De ira y fuego consumidor para aquellos que responden al enemigo de Dios. Y ilustro siempre, yo amo a mi esposa como Cristo, pero también soy fuego consumidor con mi esposa y tengo ira. Si es que ella se va con otro hombre, váyase con fuego consumidor. Derramo toda mi ira en ella. Pero si ella me corresponde con amor, lo amo. Así es nuestro Dios. Él nos ama, pero quiere que correspondamos como aquel esposo que corresponde a su esposa. Y le sea fiel y nunca derramará su brazo de ira y fuego consumidor. Nunca. Pero si el pueblo le da la espalda, ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Jesucristo. Es la culpa de aquel que le da la espalda a Cristo y le da la cara a su papá, Satanás. Fue destruido el templo. Quedó hecho nada. Vamos a leer ahora versículo 8 y 9. Vamos a mirar la segunda trompeta. Versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes. Este no es. Sí, este es. Me estaba equivocando. Murieron la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Qué triste nos representa esta segunda trompeta, ¿no? Como una gran montaña ardiendo en fuego que viene desde el cielo o desde la atmósfera, pero se va al mar para destruir la tercera parte de animales del mar, convertir la tercera parte en sangre y destruir a la tercera parte de naves. Hay una canción que me trae a la memoria de un cantante que no pasa de moda, ¿no? En el mar las cosas son sabrosas, en el mar te quiero más y más, dice la canción. ¿Cómo lo cantarán cuando ocurra eso la gente en esa época? ¿No? Ya en el mar la cosa es muy triste. En el mar no voy al mar. Hoy, qué bonito, salen en yates a pasearse. Qué bonito, van en barcos y se trasladan para mirar la belleza del mar. Pero cuando se convierta la tercera parte en sangre y las naves en destruidas la tercera parte y no haya peces, será desastroso. Desastroso. Aquel que se inspiró esa canción ya no tendrá cerebro para inspirarse una canción mirando la tercera parte del mar. Sangre, sangre, sangre. Que no hay peces, no hay alimento.
vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a comprender lo que Dios nos quiere decir con esta tercera trompeta. Libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, 14 y 15. Jeremías 9, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré de comer ajenjo y les daré de beber de la hiel. Jeremías 9, 14. Vamos mirando aquí. No, me salté, discúlpenme, esa es la tercera trompeta. Creo que estábamos en la segunda trompeta todavía, perdón, discúlpenme. La segunda trompeta, ¿sí? Ya, vamos a leer, en la segunda trompeta, vamos a leer a Miqueas 1, 2, 5. Leí el verso de la tercera trompeta. Aquí estamos en Miqueas 1, 2 al 5, ¿ya? Dice el profeta Miqueas, uno de los profetas menores: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes de debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por el precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vemos aquí que nos habla a lo que hemos leído, ¿no? Que el Señor dice a todos los pueblos de Israel, y aún a todos los pueblos: oíd pueblos todos, está atenta la tierra, y cuánto hay en ti, animales, plantas. Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra ustedes, porque he aquí, Jehová viene de las alturas, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, cuando las aguas que corren por el precipicio. Esto es todo por la rebelión de Jacob, que es sinónimo al pueblo de Israel, porque Jacob era su nombre del fundador del nieto de Abraham, ¿no? que se encargó de formar el pueblo de Israel. Sabemos que él se llamaba Jacob, porque alguien dirá, pero aquí no hay concordancia, pero Dios le cambió de nombre por el nombre de Israel. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Dios también va a derretir montes y va a enviar fuego. Eso es lo que estamos leyendo, que Dios derrite un monte, una gran montaña, que viene y arrasa con todo lo que encuentra esa gran montaña, ardiendo en fuego, tal como dice el profeta. Pero qué interesante. Bueno, ahí muere la tercera parte de seres vivientes, como hemos leído, pero qué interesante. ¿Qué tiene que ver ese pasaje en la historia? ¿Qué otro hecho sucedió? Porque permítanme decirles una cosa. En las épocas de Cristo existía una sola religión. No religión, un solo grupo religioso. Los judíos, la religión judía. Vino Cristo a enseñar no una religión, sino el cristianismo. Porque religión es un acto hacia Dios.
Pero cristianismo no es un acto. El cristianismo es una entrega. Yo a Cristo y Él a mí. Por eso nos compara que el cristianismo termine en un matrimonio de nosotros, cada uno de su pueblo, que somos el templo de Dios o iglesia. Vamos a terminar en un matrimonio allá en el tercer cielo con nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Capítulo 17, 18, por ahí está, las bodas del Cordero, o 19 creo es, ya llegaremos algún día a estudiarlo. Entonces, hay las bodas del Cordero, pero no unas bodas de matrimonio humano, es un matrimonio espiritual, es una relación espiritual de un hombre con Cristo, de una mujer con Cristo, de un niño con Cristo, y de todos los que son cristianos en una relación con Él. Ese es cristianismo. Cristianismo no es religión. Entonces, había la religión en el pueblo judío, la religión judía, que Dios había enseñado las tablas de la ley y que ellos tenían que guardar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y guardar 3 fechas, celebrar 3 fechas muy conmemorables para Jehová Dios. La fecha de los panes sin levadura, la fecha de los primeros frutos y la fecha de los tabernáculos, que tienen 3 significados distintos. Estoy hablando de las fiestas que Dios le dijo al pueblo judío que celebren para Dios. La Pascua, la matanza de un corderito, para que la sangre lo expíen para Dios y Dios perdone sus pecados. Esa es la celebración del perdón de nuestros pecados, que Dios nos perdona por medio de la sangre de un corderito de 1 año, machito y perfecto. La segunda, 50 días después de la Pascua, la fiesta de los primeros frutos. Toda la gente, sembradores, sus chacras, producía sus primeros frutos junto a esos 50 días. Ellos tenían que, los frutos primeros y los más grandes, tenían que sacarlos para llevarles a Dios. Ellos tenían. Y si lo hacían en negocio, tenían que llevar el dinero de lo que cuesta esos frutos para Dios, como ofrenda consagrada para Dios. Y la fiesta de los tabernáculos, ¿qué consistía? Una fiesta donde el pueblo salía de Judea, salía de Jerusalén, a las cabañas, a los campos, y allí hacían una casita, una chocita, como lo llamábamos en mi pueblo, cuando se va a la chacra a cuidar animales o a ver unos días, hacen su chocita. Así hacían la chocita, con las ramas de ramajes, de palitos, por 15 días, ahí lejos de la ciudad, para humillarse delante de Dios. Esa fiesta de los tabernáculos era la humillación del pueblo para pedirse perdón, pueblo con pueblo, porque a veces fallamos, a veces murmuramos de un hermano, chismeamos de otra hermana, criticamos, pero no hay cuando nos humillemos y nos acerquemos, hermano, perdóname que te he criticado delante de fulano de tal, perdóname. Eso era, no un simple retiro a una chacra para sufrir 15 días. Tenía que sentir esa humillación y cuando venían a la ciudad buscaban a quienes habían ofendido y se ponían en paz. La primera, la paz con Dios. La segunda, la gratitud del hombre en ofrecerle una ofrenda a Dios. Y la tercera, la paz entre hermanos. La paz sincera, que quizás no lo celebramos, pero ahora sí debemos celebrarlo, pero de otra manera. Pero esas eran las 3 fiestas más los 10 mandamientos. ¿Pero qué hicieron? Como acabamos de leer a los profetas, hipocresía, hipócritas. Daban un guacho imperfecto o le daban guacho perfecto, pero los sacerdotes lo cambiaban, hacían el cambiazo, lo guardaban el perfecto para negociarlo y el imperfecto
lo ofrecían para Dios. Todo eso sabía Jesucristo, porque Dios conoce la mente, el corazón del hombre. Nadie le podemos engañar. Nadie, absolutamente podemos engañar. Él conoce todo lo que maquinamos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. ¿Podemos engañarle? No. Gente hipócrita había. Ofrecían la fiesta de los frutos. ¿Qué hacían? Los primeros mangos grandes para venderlo a doña Carmela, porque doña Carmela me paga buen precio, y sacaba los mangos más chiquititos para llevarle a Jehová, porque él no me paga nada. No le ofrendaban. Fueron Caínes. Así ofrendó Caín. Abel, en los primeros frutos de su chacrita, él sacó, y él era agricultor, el mejor cordero, gordo, fuerte, y el primero que parió la cordera era para su Dios. Y el otro le dio las papas malogradas, la de segunda, la de tercera, le dio la fruta de segunda, de tercera. Así hacemos hoy día. Pero esas fiestas los ha cambiado por cosas más grandes del Señor, que en otro tema lo estudiaremos. Bien, entonces vemos aquí, entonces este asunto de que nos tenemos aquí, que ya me ubiqué. Entonces vemos aquí, paralela a la historia de esto, qué ocurrió en el siglo IV, casi para V, 400 y tantos años. ¿Qué ocurrió? Porque había el Imperio Romano y había los pueblos conquistados. Judá era un pueblo conquistado y su religión, la judía. El Imperio Romano tenía su religión, como los antiguos, con sus dioses. No me acuerdo sus nombres de sus dioses, me acuerdo de la diosa del amor, Eros. Y tenían el dios padre, la diosa madre, tenían todos sus dioses. El dios sol, el dios Neptuno, la diosa luna, el dios sol, y todos sus dioses habidos y por haber. Igualito que lo tuvieron todos los pueblos paganos desde que llegaron a conquistar cuando salieron de Egipto. Y Dios le dijo, no se mezclen con eso. Pero, ¿qué pasó en el año 400? Aparentemente, Roma, se había convertido al cristianismo. ¿No? Pero después le dio la espalda y sacó las garras contra el cristianismo. Entonces Dios envió su juicio contra Roma. ¿A quién envió? La historia, aquí sí voy a la historia. La historia nos dice que en esa época, en el siglo V, a mediados, el Imperio Romano, con su Roma católica, fueron invadidos por los bárbaros. Estos bárbaros, como su nombre lo indica, invadieron la capital Roma, lo saquearon, destruyeron, lo pisotearon e hicieron lo que quisieron, porque derrotaron al famoso Imperio Romano. Ahí vino la disciplina de Dios, su juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nació como cristiandad. Todos pensamos muy bien cuando leemos la historia, pero después cambió hasta de nombre. La Iglesia Católica ahora, desde allí. Antes siempre era la Iglesia Cristiana. Y ahí disciplinó Dios, que destruyó. No habían podido otras potencias destruirle, unos bárbaros. Fueron y lo destruyeron, comandados creo que por Atila, el más bárbaro de los bárbaros. ¿Y qué pasó? El Imperio Romano, ¡trac!, se quebró. Quedó Italia nada más, y el resto que lo conformaban
España, Francia, Inglaterra y Alemania y toda Europa que conocemos hoy. Se rebelaron también al ver que los bárbaros destruyeron Roma, se rebelaron y le dijeron hasta acá. Nosotros queremos ser independientes, o te destruimos todo. Tuvo que aceptar que se desmembre, se divide todo el imperio romano y solamente queda Italia y Europa que conocemos hoy día. Todos los países que conformaban el imperio romano de aquel entonces. Dura cosa es pelear contra Dios. Vamos a la tercera trompeta, mis amados hermanos. La tercera trompeta, versículo 9. ¿Dónde está la tercera trompeta? Versículo 8 al 10. ¿No? El segundo ángel, no, la tercera trompeta perdón, discúlpeme, me he muñequeado. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10. Ahora sí, acá estoy. A partir del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se hicieron amargas. Vemos aquí que el tercer ángel, al tocar la trompeta, una grande estrella ardiendo como una tea, como una antorcha, cae sobre los ríos y las terceras aguas de los ríos y las fuentes de las aguas. Y no solamente eso, como se llamaba, la estrella se llamaba ajenjo, y el ajenjo amarga. Entonces hubo una conversión de las aguas dulces a aguas amargas. ¿Cómo se podrá vivir así? Vamos a mirar algunos pasajes que nos ayuden a entender lo que aquí estamos leyendo. Ahora sí vamos a Jeremías 9. No, ya, Jeremías 9, por favor. 14 y 15. Jeremías 9, 14 y 15. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Qué nos dice este primer versículo 14? Que todo el pueblo de Israel se fueron tras su imaginación, en pos de Baales, como sus padres lo habían enseñado. ¿Qué era un Baal? Un dios pagano, una imagen de un ser que le llamaban Baal, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo le daré de comer ajenjo, ahí está, y le daré de beber aguas de hiel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Como vemos aquí, Dios contaminó esas aguas con ajenjo, y ahora que tenía una tercera parte de agua, las dos terceras partes convertidas en aguas amargas, y a tomar, porque ¿dónde hay agua? ¿Dónde había una máquina para que lo purifique? Todavía no había ninguno de esos adelantos, ¿no? Terrible. Vamos a leer también en Oseas capítulo 10, 1 al 4. Oseas 10, del 1 al 4, por favor. Oseas 10, del 1 al 4 nos dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentando sus ídolos. Dios nunca le dijo a Israel que se hagan ídolos. Miren lo que dice aquí: una tierra frondosa. Si hasta hoy Israel es una tierra agrícola, pero de 100% de calidad. De 100%. A nivel mundial es la tierra que no necesita tanta abono y te produce al 100%. Por eso dice acá: es una frondosa viña Israel, que da abundante fruto, ¿no?
y también multiplicó, así como multiplicó sus frutos, multiplicó sus altares y adoraron a ídolos. Ahí está lo malo, que el hombre comienza a creer, por mí, soy buen agricultor, saco buenos frutos. No sabían que es por la bondad y la misericordia de nuestro Dios, Jesucristo. Versículo 2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová los demolerá sus altares conforme a sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué hará el rey por nosotros? Han hablado palabra jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como el ajenjo en los surcos de sus campos. Ya este profeta Oseas también hablando de estos futuros, ¿no? Volvamos a mirar entonces acá, y me impresiona la expresión, la palabra que dice aquí, las fuentes de las aguas, ¿no? Las fuentes de las aguas. La palabra agua en Apocalipsis 17:5 nos dice que la palabra agua en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, agua significa muchedumbre de naciones, tribus y lenguas. Cuando yo miro esto, digo, ¿a quién se refiere entonces? ¿Quién en esa época tenía o era muchas naciones y lenguas? Solamente el Imperio Romano. Había conquistado muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas. Y Dios cuando escribe simbólicamente, es porque en otro sitio te está clarificando. Como les digo, en Apocalipsis 17:15 dice que las muchas aguas significan muchas naciones, muchas lenguas. Y, viendo al Imperio Romano, entonces indaguemos, vamos a la historia del Imperio Romano, donde contaminó. ¿Qué contaminó? Porque nos está hablando aquí el versículo que las aguas se contaminaron con ajenjo y amargaron. Entonces, ¿qué contaminó? Que Dios se preocupa por esa contaminación de estas aguas, de este imperio con muchas naciones, lenguas y todo. Entonces, cuando vamos a mirar la historia, encontramos que en el siglo IV también, ese fue el quinto, este es el cuarto, a mediados, 350 por ahí, cuando los cristianos buscaban evangelizar por todo el mundo, porque Dios dijo, id por todo el mundo, evangelizar. Y ellos obedientes llegaron al Imperio Romano, todo el Imperio Romano casi. Y los mataban, los mandaban a la fosa de los leones, pero seguían. Y un día apareció el rey Constantino, y supuestamente se convirtió porque dijo que Dios tenía un sueño y había dicho que va a ser ganador de una batalla, y en honor a la batalla él le había ofrecido que todo el imperio sería cristiano. Y lo cumplió, aunque tuvo opositores. ¿Cuál fue la oposición? De sus sacerdotes romanos, de sus políticos romanos, de todos los que tenían que ver. Oye, ¿estás loco? ¿Y nuestro Dios es nuestra reina madre? Nuestro Dios fulanito, menganito, nuestro Dios sol, ¿a dónde lo botas? Y le hicieron guerra. Y siempre cuando hay guerra, o hay guerra o hay convenio. Y él hizo un convenio con todas las autoridades religiosas de aquella época, porque había dado el decreto de que el cristianismo es la religión oficial para todo su imperio. Entonces tuvo que hacer, entre gallos y medianoche, contaminó al cristianismo. Por eso tiene dioses, diosas y diosesitos hechos por manos de hombre, que es lo que más se incomoda a Dios,
Jesucristo se incomoda por la idolatría. Ahora investiguen, vean. Después se separó de los verdaderos cristianos y formó su imperio religioso, la religión católica. Dicen ellos, somos cristianos, pero somos católicos también, porque dice Dios vayan por todo el mundo, y eso es universal, y universal significa católico. Está bien, pero ¿por qué destruyó a su templo de los judíos? Por idólatras, de Dios Baal, el Dios de Canaán, el Dios de fulano. Y también así contaminó, entonces un grupo de cristianos fieles se separaron, siguieron su camino y ellos se adueñaron, por decir, del cristianismo, pero lo contaminó Constantino el rey y aceptó. Dijo, muy fácil, le dijo a sus líderes, nuestro Dios solo, el Padre, ahora se va a llamar Padre nada más. El Hijo del Sol, nuestro Dios, Nimro, como se llame, se va a llamar Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Y la esposa del Sol, lo vamos a llamar María, la mamá de Jesús. Todos quieren. Y nuestros otros dioses, muy fácil, le dijo Constantino. Tenemos a nuestros diosesitos, Pablo, Pedro y todos los apóstoles. Pero tenemos más dioses. Ya iremos agregándolos más. Pero empecemos así. Y empezaron y comenzaron a tener estatuas de oro, de plata, de madera, de yeso, de Jesucristo. La diosa María, el Dios Jesucristo, el Dios Padre, esa trilogía de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo metieron, contaminaron la sana doctrina de Jesucristo. Ellos contaminaron y son culpables, por eso Dios tiene ira con esa nación, con ese pueblo. Por eso tiene ira. Bien, ¿no? Entonces veamos ahora la cuarta trompeta, versículo, donde estamos, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, para que oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar por los tres ángeles. Vamos a mirar algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablen de esta oscuridad, y no hay ninguno de los tres ayes, pero trataremos de explicarlo. Vamos a mirar algo que nos hable acerca de la herida, que fue herido el sol, la luna y las estrellas, y la tercera parte se oscureció. ¿Cómo será vivir en un día con la tercera parte del sol, en una noche con la tercera parte de la luna? Vamos a mirar y leer Isaías 13, 9 al 11. Isaías 13, 9 al 11. Ya, aquí estamos. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. ¿Qué nos dice este primer versículo? Ya llega el día de Dios, el día de su segunda venida. Viene, va a ser un día terrible, un día de grande indignación, de ardor de ira. Ahí demuestra todo su lado izquierdo el Señor. Un Dios terrible, un Dios de indignación, un Dios de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Y raer significa matar, desaparecer.
de la tierra a los pecadores. ¿Por quiénes viene el Señor? ¿Por quiénes envía todas estas disciplinas terribles que estamos mirándolo como una película de ciencia ficción? Contra todos los pecadores. Y ojo, aprendamos a diferenciar. Hay pecadores 100%, y hay pecadores 30%, hay pecadores 40%, hay pecadores así, van disminuyendo, ¿no? Hay pecadores 100, 80, 70, 50, 30, 20. Entonces Dios viene, según la parábola del sembrador, vuelvo a tocar hasta que ustedes graben, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo no hago inventos. Alguien me dijo cuando le hablé del 30% en que somos verdaderos cristianos, ay Carlitos, me dijo, estás loco. ¿Cómo vas a creer que con 30% y tienes 70% de diablo? Y dije, claro, si analizo humanamente, no lo creería. Pero si analizo la bondad de Dios, si analizo la misericordia de Dios, si analizo el amor de Dios, sí lo creo. Porque Dios nos ama, porque Dios tiene misericordia, porque Dios es bondadoso con el pecador para que se arrepienta. Eso es. Por eso insistiré hasta que ustedes comiencen a andar según la parábola del sembrador, que está en 3, está en Mateo, Marcos, Lucas. Juan no nos habla nada. Juan tiene otra temática más espiritual. Pero cuando nos menciona 3 veces, es porque es súper importante. Recuerde, cuando es 3 veces, es porque es súper importante, o también 3 veces es súper dramático. ¿No? Entonces la palabra del sembrador dice que toda persona que ha llegado al 30% de destrucción de su pecado, que es el 100%, delante de los ojos de Dios, porque Él es el que califica, delante de los ojos de Dios, ya es un siervo de Dios 100%, porque Él es el responsable de ese 70% de ir caminando. Pero llegará hasta 80, quizás 90, los más grandes siervos de Dios. Porque el día que estemos en su presencia, aquí en la tierra todavía nos llame, antes de irnos con Él, ¿qué dice la palabra? Nos transformará. O sea que si tú llegas a los pies de Cristo en toda tu vida cristiana y cuando Él es el día del rapto, te encuentras con 50%, te lleva. 50% te regala, porque es misericordioso y fiel a cumplir su palabra. Si te encuentras con 31, también te lleva. 69% te transforma de pecado a 0 pecado. Y si tengo 30, también te regala tus 70. Esa es la fe. Creemos en las promesas de Dios. Entonces Él va a venir por los pecadores. ¿A quiénes llama pecadores? A los que no han crecido, a los que no les interesa el mensaje de Dios. Entonces son nulos, nunca lo escuchan, son 0 cristianismo, son 100% pecadores. Algunos que vienen a la congregación, se reúnen y ya no vienen, quieren buscar una iglesia a su medida, que le dé, yo no doy, que me dé la iglesia, que me mire con compasión, yo no miro con compasión, mejor me voy a otra. Es así el ser humano. ¿Por qué? Porque no crecen. Hay cristianos de 5%, 10%, 20%, hasta 25%. Cristianos inestables. ¿Crees que con tu 25% te va a llevar Jesucristo el día del rapto? De ninguna manera. No conozco a un Dios que cambia de parecer. Si lo he dicho, 30% es buena tierra.
Punto. Lo ha dicho Dios. Lo ha dicho Jesucristo. Entonces aquí cuando dice que viene contra los pecadores, ¿no? Viene contra ellos, entonces contra esos que no quieren nada saber de Cristo, esos aragancitos que no les gusta crecer, que están en 20, 25, 28%, no pasan el 30%. Hay que pasar ese 30%. Para esos pecadores vienen. ¿Qué dice más? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mi hermano Isaías, un gran profeta de Dios, 500 años antes de Cristo, 2520 a nuestra era, él habló de estas cosas que tendrían que suceder. Él habló. ¿Cuánto tiempo? Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y daré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Una cosa aquí muy importante: a Dios le gustan los humildes, los mansos. No le gusta a él los arrogantes. Sacan pecho. Ya soy cristiano. Sacan pecho. O por los bienes que tenemos, que a veces Dios nos da, sacamos pecho. Hoy tienes, mañana no. No seamos arrogantes, soberbios. Y el que se cree, pues, cerebrito. No hay que desconocer que hay cerebros muy inteligentes. Y hay cerebros menos inteligentes. Y hay cerebros menos inteligentes. De todo hay. Los cerebritos inteligentes llegan hasta 170 de inteligencia. Los cerebritos humanos suficientes llegamos hasta los 140. Distantes de los 160 o 70 de los otros. Pero ¿qué pasa? El que llega sin que Cristo toque su vida es arrogante, soberbio. Yo lo sé. Porque son rápidos de comprender. ¿Pero qué te comprenden? Literalmente la palabra. Y Dios no quiere en su pueblo soberbios. Pablo era soberbio. Un gran hombre inteligente. Número 1 en toda su educación. Cuando Dios lo necesitó, lo hizo que se humille comiendo barro, comiendo tierra. Digo esto así porque me entiendan. Él tenía mucho dinero, pero le dijo a Dios: humíllate. Y también dentro de su arrogancia, dentro de su soberbia, él escribe casi todos los libros que escribe, y él pone: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por su soberbia. Pero Dios le permitió, para ver si los soberbios de ahora le creen. Pero un día Dios le quebrantó a mi hermano Pablo. Como quebranta a los soberbios que le quieren entregar su corazón duro, su mente soberbia. Le entregó su mente y su corazón mi hermano Pablo. Ya no quiero ser soberbio, no quiero ser altivo. Y él escribe en 1 Corintios 15, no me acuerdo el versículo, ahí escribe bien claro, creo que está por el 20 o 15 a 20. Y el que dice allí: yo, ya humillado, ya no era Pablo, era Saulo de Tarso, dice: yo, le costaba, pero él escribe: no merezco llamarme apóstol. Así, está bien clarito, búscalo, léelo. Porque yo perseguí a la iglesia, yo maté a Esteban, no merezco llamarme apóstol. Pero ya había escrito casi todas sus epístolas, sus cartas. Y él se pone encabezando, y ahí está Pablo, apóstol.
Yo escuché, vi el otro día a dos discrepando sobre que si fue o no fue apóstol. Y llegaron a la conclusión los dos que sí era apóstol. Pero yo pregunto una cosa a todos mis amigos que duden. Cuando Dios faltó uno y le dijo, elegid, porque estaba escrito en los Salmos, elegid a ese que falta, que se mató, Judas, ¿no? Mejor que me olvide su nombre de ese. Entonces, al reemplazo de Judas, porque tenía, ¿por qué le ponen reemplazo? Porque el Salmo decía, no me acuerdo dónde está, pero me acuerdo lo que dice, el Salmo dice, hay que restituir al que se fue con el demonio, que se restituya. Entonces los apóstoles que habían leído los Salmos y se reúnen, dicen hay que restituir, porque ahí lo dice la palabra. Y habían dos que tenían el mismo nivel espiritual y ellos no podían elegirle porque el de acá era bueno, el de acá era bueno, este de aquí era bueno, total, no se ponían de acuerdo. Escuché decir, ¿qué? Tiraron suertes, las suertes no valen. Las suertes han valido y pueden seguir valiendo. Todo el Antiguo Testamento está, que hasta para elegir a los sumos sacerdotes su turno, se echaba suerte. Porque ellos no querían decir, no, que porque tú le elegiste. Mejor dejaban que lo elige el Altísimo. Y echaban suerte, y echaron suerte. Se quedó Bernabé y siguió Matías, el número 12. ¿Por qué? Si los apóstoles pueden ser más, ¿por qué no le eligieron también a Bernabé? No, es que dicen, ellos son apóstoles de Judea, Pablo es apóstol de los gentiles. No, en el cielo está escrito, ahí en los muros, 12 muros, el nombre de cada apóstol. No hay 13 muros, solamente hay 12 muros. Capítulo 21 de Apocalipsis. Cuando lleguemos lo vamos a analizar. Sino lo que pasa que nosotros somos altivos, orgullosos, nos creemos saber más que la palabra de Dios. Es decir, queremos saber más que Cristo. No, mis hermanos, humíllense. Hay que humillarnos. Volvamos a terminando con esta parte que hemos dejado y leamos Joel, el último versículo, Joel 2, 1 al 3. Joel 2, 1 al 3. Así dice este profeta Joel: tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Miren, hoy está más cerca. Si lo dijo Joel, que vivió también por allí, por los 500 a 450 años antes de Cristo. Si lo dijo que está cercano el día del Señor que venga para su segunda venida. Ojo, el rapto no es la segunda venida, porque eso se queda ya en el Señor de las nubes. Cuando lleguemos más o menos a capítulo 16, el 14, por ahí comienza la segunda venida. Él va a venir para pelear la batalla del Armagedón, ¿no? Entonces, si aquí nos dice que está cercano, hoy después de 2520 años, ¿qué diremos? Está cerquita. Si aquí dice cercano, si aquí dijera lejano, yo diría está cerca. Pero si aquí dice que está cerca, yo digo está cerquita la segunda venida del Señor. Alistémonos. Él viene por su pueblo. Tienes tiempo hoy de arrepentirte. Tienes tiempo hoy de entregarle tu corazón y tu mente para Dios. Y aún tu cuerpo. A que tome control de toda tu vida. Así, arrepentido, y entrégale cuerpo, alma y espíritu. Entonces te escribirá en el libro de la vida. Y tienes que cuidarlo.
Porque día a día tienes que ser vencedor. Porque si no eres vencedor, lo borra a los no vencedores. Volvamos a la final de este mensaje. ¿Qué ha pasado con esta iglesia de Roma? Estuve leyendo la historia, ¿no? Y me interesa esa palabra, se oscureció. ¿Habrá oscurecido algo la iglesia de Roma? Sí, a mí me oscureció por 40 años. Oscureció mi mente. Yo he sido hincha, acérrimo de la Virgen de las Mercedes de mi pueblo. Muy poco de la Virgen de la Puerta, pero era hincha acérrimo de la Virgen de las Mercedes de mi pueblo. Y desde que tenía 17 años, todos los años, yo me iba desde el día 19 de septiembre hasta regresar el 30 a la fiesta de la Meche. Estaba aquí. Mi mente se oscureció por culpa de Roma. Pongámonos 20 años, hasta los 40. 20 años viví una vida oscura. ¿Por qué oscura? Porque no había la luz de Cristo. Sí, alguien me alumbraba como un reflector de Cristo. Yo no hacía caso. Muchachitos de 14 y 15 años me hablaban de Cristo. No quería esa luz. Fui a la universidad, un profesor me hablaba, se juntaba conmigo para tomarnos una cerveza. Una nada más me decía, y me hablaba de Cristo. No hacía caso. A los 40 recién. Respondí. Y comenzó la luz a quitar las tinieblas, la oscuridad de mi vida. ¿Por qué oscuridad? Porque Roma oscureció al cristianismo. Porque Roma, habiéndolo dicho Dios, a través de toda la historia de la Biblia, no imágenes, no ídolos. Desde el comiencito, Dios tuvo cuidado de enseñar a su pueblo que Dios es invisible. Dios no lo podemos ver. Y si a Dios no lo podemos ver, amados hermanos y amigos, ¿cómo podemos sacarle un retrato? ¿Cómo podemos tomarle una foto? ¿Cómo el pintor se va a pintar el rostro de Cristo si nunca la viste, ese miserable? Dante o quien se llame, esos grandes pintores de la Edad Media y la Edad Moderna, que han pintado retratos de Cristo, retratos de María, retratos de los apóstoles, retratos del fulano, retrato y retrato y retrato. Están oscuros hasta ahora. Sigue oscuridad, ya no de la tercera parte de su mente, toda su mente están oscuros. Así estuvo mi mente por 20 años. Ahora mi mente, agradezco la luz de Cristo que me nombró. Le agradezco profundamente. Salí de esa oscuridad. Esa es la oscuridad que nos relata esta cuarta trompeta. Imágenes, tradiciones, ir a confesarnos a un hombre. Mis hermanos me exigían, vamos a Carlos, anda, confiesa tus pecados. ¿Sí? A un hombre, a confesarle mis pecados. Anda, 20 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. Oscura mi mente. Yo creía que ella me perdonaba. ¿Pero qué? Volvía a la cantina, volvía a hacer lo mismo. Hoy conozco a otro Dios verdadero. Hoy conozco a un Dios invisible que vive en mi corazón y en mi mente. Él me sacó de la cantina. Él me sacó de la oscuridad de mi vida y quiere sacarte a ti también. Si es que tú quieres.
Si es que tú no quieres, no vale nada para Dios. Él quiso en mí y yo quise también. Y soy el único de mi familia que quiso que la luz de Cristo alumbre mi vida. Lamentablemente duele que la familia no quieran creer de un hermano que pueden verlo, que Dios ha hecho milagros. Ha hecho grandes milagros. Esos milagros que sigue haciendo hasta el día. Quiere sanarte de tu enfermedad espiritual, de tu cáncer espiritual. De ese quiere sanar, del pecado, del pecado. Líderes, papas. Quizás han buscado un nombre de comida, papa, la papa. Líderes, papas. ¡Qué ciegos están! No leen las Escrituras. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y tantos varios hablan que el liderazgo que Cristo enseñó no es papa ni camote. Los líderes tienen solamente dos nombres: anciano u obispo. Aquí no hay líder pastor, aquí no hay ministro, el doctor fulano. No valen doctorados, no valen sacerdotes, super sacerdotes, porque Cristo es el único sacerdote. Y si vamos a un sacerdote a confesar nuestros pecados, ese sacerdote se llama Jesucristo, pero no se llama papa, no se llama camote, no se llama, es Dios. Y nosotros cuando subimos un liderazgo somos ancianos de la iglesia o obispo de la iglesia. No encuentro en la Escritura esos nombres que desde el siglo IV oscurecieron la mente del ser humano para que sea engañado por toda su vida. Recibe la luz de Cristo. A ella alumbrará tu vida, alumbrará tu mente y tu corazón. Si es que estás verdaderamente en Cristo, aquí en tu corazón y en tu mente, Él va a alumbrar tu vida. De lo contrario, si no alumbras tu vida es porque no está Él ahí. Vuelve a doblar rodillas y pídele que entre a vivir en ti. Que Dios me los bendiga. Padre bendito del cielo, Jesucristo. Vivimos todavía en un mundo oscuro, religiosamente. En un mundo que viene desde el siglo IV. Oh Señor mío, estamos siglo XX, 16 siglos y algo más. El mundo vive oscurecido a través de 3 religiones que se pelean: la religión judaica, la religión católica y la religión de Mahoma. No me acuerdo ahorita su nombre. 3 religiones que se pelean la hegemonía del mundo. Pero tú dices, Señor, para no formar ninguna religión, sino para que el hombre personalmente, digo hombre o mujer, personalmente, tengan una relación contigo cada día, cada día. Levanta, saca de la oscuridad este mundo que vivimos, Señor. Derrama tu poder, derrama tu poder y levanta hombres de Dios, mujeres de Dios, niños de Dios, jóvenes de Dios, para que vivan en la luz que es Cristo Jesús. Padre bendito Jesucristo, gracias por usarme como un instrumento para hablar de ti. Dame los años necesarios para que toda mi mente y mi cuerpo estén en toda la cabalidad, para seguir nutriéndome de tus sagradas escrituras y para hablar a mis hermanos
a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y al mundo que quiere escuchar. Solamente 3 cosas. La verdad y la verdad. Gracias, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que nos lleve al tercer cielo. Solamente tú, Señor Jesucristo. Y gracias por darme mi visa para irme mañana o pasado, cuando tú gustes, a tu presencia. Te adoro y te alabo. Bendito seas ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.